La doctora Sarah Caldwell se quedó congelada en el pasillo del hospital, con la mirada fija en la mano pequeña y temblorosa que se extendía debajo de las sábanas blancas de la cama de la sala de emergencias. Los ojos muy abiertos de la niña, llenos de miedo tácito, le devolvieron la mirada. Un silencio inquietante había llenado la habitación después de la ráfaga inicial de actividad, mientras el equipo se apresuraba a estabilizar al niño. Un susurro de sospecha flotaba en el aire. Los moretones en sus muñecas no se debían a una caída, como habían afirmado sus padres. Había sucedido algo más oscuro, algo que nadie quería decir en voz alta. Cuando el pediatra se acercó para consolarlo, su mente dio vueltas. ¿Qué viste, pequeña? No era la primera vez que Sara se encontraba con un niño en crisis, pero esta vez fue diferente, porque ella lo sabía. En el fondo, sabía que las heridas de este niño no eran solo un trágico accidente. Esta fue una situación que nos golpeó demasiado cerca de casa. A los 38 años, Sara había construido una carrera como una de las mejores pediatras de la ciudad. Era respetada y confiable, el tipo de médico que las familias buscaban para los casos más difíciles de sus hijos. Sin embargo, detrás de su éxito profesional, su propia vida hogareña había comenzado a desmoronarse. Su marido, Alex, era un empresario de éxito, pero la distancia emocional entre ellos nunca había sido tan grande, y últimamente Sara había empezado a preguntarse si la tensión no era solo entre ellos, sino que también se estaba infiltrando en la vida de su hijo. Mientras se dirigía a casa esa noche, el peso de otra noche larga y solitaria en su matrimonio se apoderó de ella. Las incesantes críticas de su suegra, duras como dagas, nunca parecieron cesar. Podía sentir la tensión en cada mirada, en cada sonrisa forzada. La vida se estaba desmoronando, pieza a pieza, pero Sara había aprendido a ocultarlo todo detrás de una sonrisa hasta ahora. La familia de Sara era una intrincada red de amor y disfunción, unida por los frágiles hilos de las apariencias. Por fuera, eran el epítome de la perfección de la alta sociedad, una casa bien cuidada en un barrio exclusivo, un marido exitoso y un niño encantador. Pero la realidad a puerta cerrada era mucho más compleja. Su suegra, Gloria Caldwell, fue la piedra angular del pretexto de la familia. Gloria, una mujer de lengua mordaz de unos 60 años, era todo aquello para lo que Sara no estaba preparada cuando se casó con Alex. La presencia de Gloria en sus vidas había sido una tensión constante, desde consejos no solicitados sobre la paternidad de Sara hasta golpes sutiles sobre sus elecciones profesionales. No importa cuánto haya logrado Sara en su vida profesional, Gloria siempre encontraba una manera de menospreciarla, de recordarle que ella no era suficiente. Era como si el aire de su casa se llenara de tensión cada vez que Gloria la visitaba. Y a pesar de los mejores esfuerzos de Sara por mantener la paz, las grietas empezaban a aparecer. Alex, su marido, parecía ajeno a la tensión, o tal vez simplemente decidió hacer la vista gorda. Estaba consumido por sus negocios de alto riesgo, siempre distraído por el último acuerdo o conferencia, nunca completamente presente en casa. Él asentía ante las frustraciones de Sara, pero cuando llegaba el momento de enfrentarse a su madre, simplemente se alejaba. Era como si la distancia emocional de décadas entre ellos se hubiera convertido en un muro imposible de escalar. Luego estaba Ethan, su hijo de 7 años, con su cabello castaño desordenado y su curiosidad siempre presente. Ethan era todo lo que Sara había esperado en un niño. Su risa llenó su hogar de calidez y sus preguntas sobre el mundo fueron encantadoras y profundas, pero últimamente Sara había notado cambios sutiles en su comportamiento. Se estremecía cuando Gloria se acercaba y sus ojos se movían nerviosamente cuando su abuela le lanzaba una de sus características miradas frías. Fue una mirada fugaz, fácil de ignorar, pero Sara conocía a su hijo lo suficientemente bien como para entenderlo. Ethan estaba sintiendo la tensión de las tensiones tácitas en su familia, y ese pensamiento, más que nada, carcomía el corazón de Sara. Había pasado años construyendo una vida de estabilidad y éxito para su familia,
pero todo estaba empezando a desmoronarse. ¿De qué servía ser una pediatra de confianza para otros niños si ni siquiera podía proteger a los suyos? Comenzó con cambios pequeños, casi imperceptibles, en el comportamiento de Ethan. Al principio no fue nada alarmante, solo una vacilación repentina e inusual cuando llegó el momento de visitar la casa de su abuela. Ethan siempre había sido cercano a su abuela, y Sara había pensado que la tensión que sentía alrededor de Gloria no lo había afectado. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Se quejaba de dolores de estómago antes de sus visitas semanales, con la voz tensa por la inquietud. Su energía, antes despreocupada, se convirtió en algo más tranquilo, como si un peso descansara pesadamente sobre sus pequeños hombros. Sara intentó descartarlo como una fase pasajera de la infancia, pero sentía una sensación molesta en el estómago. Cada vez que dejaba a Ethan en la casa de Gloria, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. La actitud fría y crítica de Gloria se había agudizado con los años, especialmente hacia la educación de Sara. Como hija de padres de clase trabajadora, Sara estaba acostumbrada a los comentarios pasivo-agresivos de su suegra. Sin embargo, últimamente los comentarios de Gloria se habían vuelto más directos. Su familia no entiende lo que significa brindar una verdadera disciplina, decía, con la voz apagada por la condescendencia. Siempre iba seguido de una leve curvatura de los labios, como si la mera presencia de Sara fuera una mancha en el impecable legado de su familia. A pesar de los mejores esfuerzos de Sara por ignorarlo, estos comentarios, combinados con la creciente inquietud de Ethan, comenzaron a calar profundamente en su mente. No podía identificarlo, pero su incomodidad con Gloria crecía cada semana que pasaba. La insistencia de la suegra en llevar a Ethan a pasar la noche empezaba a parecer ahora un intento apenas disimulado de ejercer control. Por mucho que Sara intentara enterrar la creciente ansiedad, cada vez era más difícil ignorar las señales. Algo andaba mal, simplemente no sabía qué. Intentó tranquilizarse con la lógica. Gloria no era del tipo que lastimaba a su nieto, pero aún así estaban esos pequeños detalles, la forma en que Ethan se inquietaba nerviosamente cuando hablaba de su abuela, los círculos oscuros bajo sus ojos después de las visitas. Cada vez que ella lo ignoraba, aparecía otro detalle extraño, hasta que una noche, justo después de otro fin de semana con Gloria, Ethan se negó a dormir solo en su propia cama. Tal vez estoy pensando demasiado en esto, razonó Sara, pero en su corazón sabía que la verdad se acercaba cada vez más, centímetro a centímetro. Algo estaba pasando en la casa de Gloria y Sara no tenía idea de qué tan profundo era. Era un viernes por la noche cuando Sara regresó a casa después de un turno agotador en el hospital, con las piernas doloridas por las largas horas que pasaba de pie. El día había sido agotador, pero su mente había estado preocupada por los mismos pensamientos oscuros que la habían perseguido durante semanas, la creciente incomodidad en el comportamiento de Ethan, la atmósfera escalofriante cada vez que regresaba de la casa de su abuela. Aún así, trató de dejar esos pensamientos a un lado, concentrándose en pasar el día, solo para encontrarse caminando hacia una casa inquietantemente silenciosa. Los sonidos habituales de la risa de Ethan o el murmullo bajo de la televisión estaban ausentes. La inquietud de Sara comenzó a aumentar cuando notó el silencio de la casa, dejó su bolso en la encimera de la cocina y llamó a Ethan. Ninguna respuesta. Cariño. Su voz resonó por el pasillo vacío, su estómago se apretó mientras avanzaba por las habitaciones, sus pasos se hacían más fuertes en el pesado silencio. Pasó por la sala de estar, el pasillo y luego hacia el jardín trasero. Un escalofrío la recorrió cuando notó la caseta para el perro en el rincón más alejado del patio. Había demasiado silencio allí, el tipo de silencio que envió una sacudida de temor directo a su pecho. Su corazón latía con fuerza mientras aceleraba el paso hacia la caseta del perro. Allí, en la penumbra, vio a Ethan acurrucado en el interior, temblando. Su pequeño cuerpo se acurrucó formando una bola apretada.
El olor a tierra húmeda se mezcló con algo más, algo desconocido. La respiración de Sara se atascó en su garganta mientras se arrodillaba junto a él. Ethan susurró, su voz se quebró cuando extendió la mano para tocar su brazo. Su piel estaba fría, húmeda, y cuando él levantó la vista hacia ella, se le heló la sangre. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo, pero había algo más profundo, algo demasiado familiar en esa expresión. Los círculos oscuros bajo sus ojos se habían profundizado y su piel estaba marcada con cicatrices débiles e irregulares a lo largo de sus brazos y cuello. Su pulso se aceleró mientras lo ayudaba suavemente a salir de la caseta del perro, pero fue entonces cuando notó los moretones, manchas descoloridas, moradas y amarillas en sus brazos y piernas, algunas áreas en carne viva, como si las hubieran raspado repetidamente. Mamá, no quería quedarme, quería volver a casa, gimió. Su voz apenas era un susurro. El corazón de Sara se hizo añicos cuando se dio cuenta, con una certeza desgarradora, de que Ethan había sido herido y que el único lugar donde podría haberlo dejado solo para sufrir así era en la casa de su abuela. Una oleada de náuseas la invadió y su primer instinto fue llevarlo rápidamente al hospital, pero antes de que pudiera reaccionar, la voz fría y entrecortada de Gloria interrumpió sus pensamientos. ¿Pasa algo, Sara? Gloria estaba en la puerta, con los brazos cruzados, observando con una calma inquietante. Ethan quería quedarse ahí afuera. Le dije que no era una buena idea, pero él insistió. Los puños de Sara se cerraron a sus costados y su voz tembló al enfrentarse a la mujer que había causado esto. ¿Qué le hiciste?, preguntó con el aliento atrapado en la garganta. La mirada de Gloria permaneció inquebrantable, fría e impenitente. Nada que no mereciera, respondió ella en un tono bajo y venenoso. El niño necesita disciplina, necesita comprender que el mundo no es todo mimos y suavidad. Las palabras golpearon a Sara como una bofetada. Estaba congelada en su lugar, incapaz de procesar la crueldad en la voz de su suegra. «¿Estás enfermo?», susurró, parándose protectoramente frente a Ethan. Gloria se limitó a sonreír, con los ojos oscurecidos por algo que Sara no podía identificar. «Nunca podrás protegerlo del mundo, querida. Esto es solo el comienzo». Y en ese momento, Sara supo que ya no se trataba de tensión familiar. Esto era algo mucho más oscuro, y la mujer que alguna vez consideró su familia se había convertido en una amenaza para todo lo que amaba. El silencio que siguió a la confesión de Gloria fue ensordecedor. Sara estaba de pie en el patio trasero, le temblaban las manos mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Ethan se aferró a su costado, su frágil forma temblaba en la seguridad de sus brazos. Las palabras «nada que no mereciera» resonaron en su mente, frías y desalmadas. La mujer que alguna vez había sido parte de su familia, la madre del hombre con el que se había casado, acababa de cruzar una línea de la que no había retorno. La primera persona que Sara llamó fue su suegro, un abogado influyente con una red que abarcaba los niveles más altos de la sociedad. Su voz, siempre tranquila y mesurada, ahora delataba una rara nota de furia mientras procesaba la horrible noticia. «Me aseguraré de que obtengamos las pruebas», le aseguró con tono agudo. En cuestión de horas, movilizó a un equipo de investigadores privados y expertos médicos para reunir las pruebas que necesitaban. Sara, con la mente dando vueltas y el corazón dolorido, sabía que tenía que actuar con rapidez. Pasó los días siguientes documentando meticulosamente las señales de abuso. Tenía las manos firmes mientras tomaba fotografías de los moretones en los brazos de Ethan, las leves cicatrices en su cuello y el miedo en sus ojos. Mantuvo notas detalladas registrando cada conversación con Ethan, cada momento de angustia, cada admisión escalofriante de su suegra. No se podía dejar nada al azar. Cada fragmento de evidencia sería vital. Mientras trabajaba incansablemente para prepararse para la batalla legal que se avecinaba, su madre, siempre socialité, entró en acción. Margaret había construido su propia red a lo largo de los años,
asistiendo a galas benéficas y eventos de la alta sociedad donde se codeaba con las figuras más influyentes de la ciudad. Ahora, esas conexiones estaban a punto de cumplir un propósito diferente. Comenzó a planificar una campaña que expondría a Gloria como el monstruo que realmente era. Margaret sabía cómo convencer a la multitud, cómo hacer que la gente escuchara, y esta vez no iba a desempeñar simplemente el papel de una elegante anfitriona en conversaciones silenciosas en reuniones de la alta sociedad. Margaret silenciosamente comenzó a preparar el trabajo preliminar para la campaña que finalmente derribaría a Gloria. Planeaba utilizar cada gramo de su influencia para asegurarse de que el abuso no fuera solo un asunto de los tribunales, sino una causa que se transmitiría al mundo. Gloria se vería obligada a enfrentar la verdad y ninguna cantidad de dinero o estatus social la protegería. Se suponía que la gala benéfica sería otra noche glamorosa, de joyas relucientes, brindis con champán y sonrisas suaves, pero esa noche, mientras la brillante élite de la ciudad se mezclaba en el gran salón de baile, se estaba gestando una tormenta detrás de escena. A medida que se desarrollaba el evento, Margaret Caldwell, alguna vez conocida por su perfecto aplomo y sus contribuciones caritativas, subió al escenario en un momento que lo cambiaría todo. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos no revelaban nada de la furia que había ardido bajo la superficie durante semanas. Mientras estaba frente a la multitud de invitados de alto perfil, se hizo el silencio en la sala. El flash de las cámaras se detuvo cuando las luces se atenuaron ligeramente y una pantalla detrás de Margaret cobró vida. Lo que siguió fue una imagen que perseguiría a todas las personas en esa habitación. Los moretones en los brazos de Ethan, las marcas rojas descoloridas en su cuello, la expresión cruda y temblorosa de un niño demasiado aterrorizado para hablar. El silencio se hizo más profundo cuando la voz de Margaret, fría y serena, rompió el silencio. Esta es la cara del abuso que ha estado ocurriendo a puerta cerrada. Mi nieto, a manos de alguien que debería haberlo amado más. Sus palabras cortaron el aire con precisión quirúrgica, sus ojos fijos, mientras se dirigía a la audiencia. Esta mujer, dijo, girándose levemente para mirar directamente a la audiencia, ha estado ocultando su crueldad detrás de una máscara de privilegio y poder. Y esto termina ahora. La élite, antes deslumbrada por el brillo de la riqueza y el estatus, ahora se enfrentaba a lo impensable. Gloria Caldwell, de pie al fondo de la sala, con una expresión de horror en el rostro, se dio cuenta con una claridad repugnante de que la fachada cuidadosamente construida de su prominencia social se estaba haciendo añicos. El discurso de Margaret continuó, revelando metódicamente el alcance del abuso, mostrando imágenes de los moretones en la piel de Ethan, las amenazas que Gloria había hecho y el tormento psicológico que le habían infligido. El frenesí mediático que siguió fue explosivo. Reporteros de todos los medios importantes inundaron la gala, ávidos de cada detalle del escándalo. Las historias comenzaron a circular y pronto la verdad sobre el monstruoso comportamiento de Gloria se compartió en los medios de comunicación, plataformas de redes sociales y columnas de chismes. La misma sociedad que alguna vez había adorado a Gloria ahora le dio la espalda, y su nombre, que alguna vez fue sinónimo de elegancia y autoridad, se convirtió en un símbolo de crueldad y abuso. Su imperio financiero comenzó a desmoronarse. Clientes de alto perfil, alguna vez leales a la Fundación Benéfica de Gloria, retiraron su apoyo. Las invitaciones a eventos sociales prestigiosos desaparecieron y sus conexiones se disiparon más rápido de lo que ella podía responder. Su círculo social, que alguna vez fue una fortaleza de influencia, ahora se cerró a su alrededor, dejando a Gloria aislada en su propia ruina. En cuanto a Sarah y su familia, la batalla estaba lejos de terminar, pero habían obtenido una primera victoria decisiva. Ethan nunca más tendría que enfrentarse a su abuela, y el mundo sabía la verdad. El reinado de terror de Gloria Caldwell finalmente había llegado a su fin.
Los meses posteriores a la exposición pública de Gloria habían sido a la vez un torbellino y un tranquilo respiro. Por primera vez en años, la familia Caldwell estaba aprendiendo lo que significaba volver a estar completa. Michael, el esposo obsesionado con el trabajo y exitoso hombre de negocios, había experimentado una transformación silenciosa pero profunda. Los días pasados en la sala del tribunal, luchando por la seguridad de su hijo, finalmente le habían dado una llamada de atención. Las largas horas que alguna vez dedicó a su empresa ya no fueron suficientes para llenar el vacío que sentía en su interior. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, que alguna vez fueron priorizados por encima de todo, comenzaron a perder su urgencia a medida que comenzó a reorientar su vida en torno a su familia. Se mudó de la oficina del ático en el centro y la convirtió en una oficina en casa. Ya no desaparecería en su mundo de negocios, dejando a Sarah y Ethan navegando solos por el caos de sus vidas. Michael estaba decidido a ayudar a sanar a su familia, no solo en el sentido práctico de asegurar su futuro financiero, sino brindándoles su tiempo, su atención y su corazón. Ethan también había comenzado su propio viaje de curación. Después de una serie de sesiones de terapia difíciles y a menudo dolorosas, comenzó a hablar abiertamente sobre el trauma que había soportado. El niño tímido que antes se estremecía ante el sonido de una puerta cerrándose, ahora sonreía con más frecuencia, aunque las cicatrices, tanto visibles como invisibles, tardaban en desaparecer. Su terapeuta, una mujer gentil pero firme, que se especializaba en trauma infantil, trabajó con él a través de técnicas que lo ayudaron a expresar sus sentimientos y comprender que lo que le había sucedido no era culpa suya. Poco a poco, hubo atisbos del niño vibrante que una vez había sido. Su risa regresaba en momentos de juego y alegría, la luz en sus ojos se hacía más brillante cada día. Sarah, siempre protectora, había trasladado a la familia a una casa tranquila y modesta en las afueras de la ciudad. Cambiaron el lujo de su vida anterior por la paz y la sencillez. No más galas de la alta sociedad, no más sonrisas forzadas y no más fingir. Este nuevo capítulo trataba sobre la salud emocional, sobre cómo aprender a crear vínculos familiares sin las distracciones de la riqueza. Su nuevo vecindario era cálido y acogedor, pero lo más importante era que estaba libre de las expectativas tóxicas que alguna vez habían definido su existencia. Michael había aceptado el nuevo ritmo de vida con gracia y Sarah se deleitaba con la nueva normalidad, una en la que su familia finalmente estaba unida. Reconstruir la confianza no fue fácil, pero era posible. Sarah y Michael aprendieron a comunicarse más abiertamente sin que el peso de la presencia de Gloria eclipsara sus conversaciones. Se centraron en estar presentes el uno para el otro, compartir comidas, planificar fines de semana y pasar tiempo juntos como familia, sin las presiones constantes de la carrera y el estatus. Ethan ya no era un niño asustado atrapado en el fuego cruzado de un legado tóxico. Estaba prosperando, apoyado por el amor y el cuidado de sus padres. Habían encontrado su nuevo comienzo, uno basado en el amor y la confianza, no en las trampas de la riqueza o el estatus social. Cuando Sarah y su familia comenzaron a reconstruir sus vidas, Gloria Caldwell, que alguna vez fue un pilar de la alta sociedad, tuvo que recoger los restos destrozados de su existencia. Su reputación había quedado borrada tras la revelación pública de su crueldad hacia su nieto. Su nombre, alguna vez susurrado con respeto en los grandes salones de galas benéficas y reuniones sociales, se convirtió en un símbolo de desgracia. Cesaron las invitaciones a eventos prestigiosos, se cortaron sus conexiones caritativas y su riqueza disminuyó a medida que patrocinadores y donantes de alto perfil abandonaron su fundación. Gloria no tuvo más remedio que vender su lujosa propiedad y retirarse a un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. En la tranquila soledad de su nueva vida, la amargura de Gloria se enconó. Las mujeres que alguna vez la habían llamado amiga ahora evitaban su mirada, sus susurros eran como cuchillos en su espalda, estaba aislada, ya no formaba parte del brillante mundo
que con tanto cuidado había construido. Los círculos ricos en los que alguna vez se había movido ahora la miraban con disgusto. Incluso el pequeño pueblo al que se había retirado parecía mirarla con desprecio, como si el mismo aire estuviera impregnado de juicio. Fue en medio de este aislamiento que Gloria se acercó a Sara. Su mensaje fue simple, casi suplicante, una disculpa, aunque estaba envuelta en las palabras huecas de alguien que parecía más preocupada por restaurar su propia imagen que por expresar un remordimiento genuino. Pidió reunirse, hablar cara a cara, como si de alguna manera una conversación pudiera borrar los años de abuso físico y emocional que le había infligido a su nieto. Sara recibió el mensaje con una sensación de fría indiferencia. Ella ni siquiera respondió al principio. Cuando finalmente lo hizo, las palabras fueron breves y definitivas. No hay nada que puedas decir que cambie lo que has hecho, Gloria. Ni a mí, ni a Ethan. En ese momento, Sara se dio cuenta de que no había perdón para una mujer que nunca había mostrado verdadera empatía o remordimiento. El intento de expiación de Gloria parecía vacío, y Sara sabía que no debía caer en la trampa de una falsa contrición. La mujer que alguna vez había sido parte de su familia ahora era una extraña, alguien que había traicionado no solo a su nieto, sino también el concepto mismo de familia. Lo único que Sara sentía por Gloria ahora era la ausencia de culpa o arrepentimiento, solo la paz decidida que provenía de saber que había hecho todo lo posible para proteger a su hijo. Gloria permaneció aislada y sus intentos de reingresar al mundo de la alta sociedad fueron un inútil ejercicio de redención. Para Sara y su familia solo había un movimiento hacia adelante, hacia la curación, hacia el amor y hacia un futuro libre de la sombra de un pasado que habían dejado atrás. En la tranquilidad de su nuevo hogar, Sara, Michael y Ethan habían encontrado la paz que anhelaban. El mundo de la alta sociedad del que alguna vez habían formado parte parecía un recuerdo lejano. Ya no definidos por la riqueza o el estatus, habían aprendido a apreciar las alegrías simples de la vida familiar. Largas cenas juntos, los sábados por la mañana en el parque y el reconfortante sonido de la risa de Ethan resonando en toda su casa. Las presiones tóxicas de su vida anterior ya no quedaban en un segundo plano. Ethan, que todavía asistía a terapia, estaba empezando a prosperar. Cada sesión lo acercó más a la curación, el apoyo de sus padres, el amor y la estabilidad que le brindaron, lo ayudaron a redescubrir al niño despreocupado que alguna vez fue. Ya no se estremecía ante movimientos repentinos, ni luchaba con el peso de miedos no expresados. Las cicatrices de su cuerpo, aunque tardaban en desaparecer, no eran nada comparadas con la curación emocional que se estaba produciendo. Para Sara, surgió un nuevo sentido de propósito. Después de presenciar de primera mano los efectos devastadores del abuso infantil, se convirtió en una apasionada defensora de la prevención. Utilizó su plataforma como pediatra para crear conciencia sobre los primeros signos de abuso y la importancia de la intervención inmediata. En el hospital, comenzó a dar charlas sobre la prevención del abuso infantil, enfatizando el papel crucial que desempeñan los profesionales de la salud al reconocer las señales de advertencia y brindar apoyo temprano. Esta nueva misión le dio fuerza y un sentido más profundo de realización, sabiendo que el sufrimiento que habían soportado podría ser un rayo de esperanza para otros. Como familia, finalmente habían encontrado lo que más importaba: el amor, la confianza y el vínculo que había sido puesto a prueba, pero que ahora era inquebrantable, habían surgido de la oscuridad más fuertes y unidos. La caída de Gloria Caldwell fue tan completa como rápida, excluida de los círculos de la alta sociedad que alguna vez había gobernado, se encontró atrapada en una vida de soledad y rechazo. Su riqueza, que alguna vez fue su armadura, había pasado a un segundo plano mientras luchaba por reconstruir cualquier apariencia de reputación. Las fundaciones benéficas que alguna vez apoyó habían roto vínculos y su nombre se convirtió en sinónimo de crueldad y abuso. Sus intentos de reparar el daño a su imagen pública fueron inútiles
y pasó sus días en un apartamento modesto, lejos de la vida extravagante que alguna vez había conocido. A pesar de sus esfuerzos por acercarse a Sara y pedirle perdón, el daño fue irreversible. La respuesta de Sara había sido firme. Ningún remordimiento podría deshacer el dolor que Gloria había causado. Con cada intento fallido de reconciliarse, la amargura de Gloria crecía, pero también su aislamiento. El mundo le había dado la espalda y ella tenía que afrontar sola las consecuencias de sus acciones. Para Sara, Michael y Ethan, la vida avanzó con esperanza renovada. Ya no medían el éxito por la riqueza o la posición social. Sus valores habían cambiado, sus corazones ahora se centraron en el bienestar de su familia. Las lecciones aprendidas del dolor que habían soportado les dieron una fuerza que nunca habían conocido. El futuro ya no quedó eclipsado por el pasado, sino que se construyó sobre la base del amor, la curación y el compromiso de hacer que el mundo sea más seguro para los niños de todo el mundo. Su viaje había sido de supervivencia, pero más importante aún, se había convertido en uno de renovación, una prueba de que, incluso frente a la oscuridad, los lazos familiares podían sanar y perdurar.